Bueno, en esta oportunidad vamos a ver un tema que genera bastante dudas, que es con respecto a las retenciones de los recibos por honorario. Vamos a ponernos en el caso del obligado a efectuar la retención, que vendría a ser el que va a pagar el recibo por honorario. Ahora, vamos a plantear un caso práctico y en función de este caso práctico vamos a hacer el respectivo análisis con respecto a las posibles consecuencias o qué consecuencias va a generar si genera infracción el hecho de no realizar la retención al recibo por honorario. Entonces comencemos con el caso práctico. Nos dice, la empresa Inforcon pagó el recibo por honorarios E001294 el 18 de marzo del 2021, ojo ahí, y declaró en el plame del periodo marzo 2021 por el monto de 8.550. Dice, este recibo al no tener la retención del 8%, la empresa optó por pagarlo al 100%. Y es algo que suele ocurrir. Lo que pasa es que cuando una persona emite su recibo por honorarios a través de clave Sol, va a tener la opción de emitir con o sin retención. Entonces, nosotros debemos de conocer que en el caso de que un recibo por honorario supere los 1.500, debería tener retención, salvo que el emisor haya tramitado la suspensión de retención. Ahora, en este caso, por ejemplo, el monto es 8.550 y la persona lo ha emitido sin retención. Ahora, la empresa ha recibido el recibo por honorario y al no tener la respectiva retención, no efectuó la retención, pagó el 100%. Hay que analizar cuál es la consecuencia de ello y hay que analizar si la empresa que recibió el recibo por honorario actuó de la forma correcta. Dice, bueno, posterior a ello fue notificado por la SUNAT mediante carta inductiva por determinadas inconsistencias en sus declaraciones presentadas mediante el PET Plan. Listo. Bueno, ahí nos dice más o menos lo que indica la carta inductiva. Dice inconsistencias por recibos por honorario mayores a 1.500, por los cuales no se declaró y pagó retención del 8%. Se pide determinar si corresponde infracción por ello. Entonces vamos aquí, bueno, aquí tenemos por ejemplo el modelo del recibo por honorarios. Hemos tapado algunos campos, pero miren, lo fundamental está en la parte de abajo. Ahí está, ¿no? Total honorario 8.550. La retención está en 0, ya que la persona al emitir este recibo por honorario, en este caso ha colocado la opción de sin retención y no ha generado la retención. La empresa recibió el recibo por honorario y pagó los 8.550 sin efectuar la retención del 8%. Ahora sí, vamos con el análisis. Primero hay que nosotros concentrarnos en el inciso B del artículo 71 de la Ley del Impuesto a la Renta. Bueno, esto nos va a hablar de los agentes de retención. Ya entre ellos se encuentran aquellas personas, empresas o generadoras de renta que paguen o acrediten honorarios u otras remuneraciones que constituyan renta de cuarta categoría. Luego tenemos el artículo 74. También de la Ley del Impuesto a la Renta. En este caso va a precisar en qué casos el agente de retención está obligado a retener en el caso de rentas de cuarta categoría. Ya en este caso nos va a indicar, bueno, el porcentaje es el 8% y se debe de realizar cuando el recibo por honorarios supere los 1.500 soles. Ahora, esa es la obligación de realizar la retención. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Ya bueno, aquí tenemos las excepciones. Cuando el recibo por honorario no exceda el monto de 1.500, ya bueno, esto también ya lo habíamos mencionado anteriormente, en este caso no se aplicará la retención. Y lo otro es en el caso de que el emisor del recibo por honorarios cuente con la autorización para suspender sus retenciones. Ya eso hay que tener en cuenta. El emisor de los recibos por honorarios puede tramitar esa suspensión de retenciones
para que no se le efectúe retenciones a pesar de que su recibo por honorarios pueda superar los 1.500 soles. Esta constancia de suspensión hay que tener en cuenta que tiene vigencia por ejercicio gravable. Es decir, te deben de presentar una constancia de suspensión por el año 2021, luego por el año 2022 y luego por el año 2023 y así sucesivamente. Si se saca constancia, por ejemplo, en el año 2021, solamente va a ser válida por el 2021. El 2022 tiene que realizar una nueva constancia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Listo. Ahora sí vamos con el caso de la multa. Hay que tener en cuenta, en este caso, a pesar de que la empresa recibió el recibo por honorarios, y este recibo por honorarios no tenía retención, era obligación de la empresa solicitar la constancia de suspensión de retenciones, porque en este caso, si nosotros recibimos ese recibo por honorarios y el monto es superior a 1.500 y vemos que no tiene retención, hay que solicitar la constancia de suspensión de retenciones y hay que validar que sea por el ejercicio que corresponda. En este caso, el ejercicio del pago, porque de repente el recibo por honorarios es del 2021 y la persona tiene suspensión de retenciones del ejercicio 2021, pero hay que enfocarnos en la fecha de pago. El recibo por honorario se paga el 2022, entonces de la fecha de pago yo tengo que solicitar la constancia de suspensión de retenciones. Si no tiene constancia de suspensión de retenciones, más allá de que el recibo por honorarios no tenga la retención del 8%, nosotros mismos tenemos que retener el 8% y declararlo en el PET PLAME. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, en este caso la empresa no hizo la retención, no solicitó la suspensión de retenciones, entonces ha incurrido en infracción. Sí, la infracción la vamos a encontrar en el numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario. ¿Cuánto es la multa? Aquí vamos a encontrar la multa asciende al 50% del tributo no retenido, es decir, de lo que debíamos retener, la mitad va a ser la multa, el 50%. Ahora, hay que también tener en cuenta que con respecto a las infracciones existen también tasas de gradualidad, que básicamente son incentivos para que el mismo contribuyente regularice voluntariamente sus infracciones. En este caso, si es que uno voluntariamente, ¿no?, sin que la SUNAT le notifique de ninguna manera, va a realizar el pago de la multa, va a acceder a una gradualidad del 90%, es decir, a la multa hay que rebajarle el 90%, solamente se estaría pagando el 10%. Entonces, vamos a ver cómo es la forma en que se debe de calcular la infracción para esta empresa, con los datos que tenemos en esta parte. Bueno, la fecha del recibo por honorario es del 18 de marzo, ya, y bueno, en este caso, la fecha de pago, ¿no? 18 de marzo. El monto 8.550, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces vamos aquí con el cálculo de la multa. Miren, primero hay que tener en cuenta en qué momento se genera la multa. Eso es lo primero que nosotros hay que tener en cuenta. Ahora, primero aquí el monto es 8.550. Listo. Aquí tenemos, bueno, la fecha que se pagó, que es el 18 de marzo del 2021. Y abajo tenemos la fecha en la que se va a regularizar la infracción. Ahí está, en la parte de abajo. Listo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la fecha que se va a cometer o se va a incurrir en infracción va a ser en la fecha de pago, ya que uno está obligado a retener al momento del pago.
¿En qué momento se pagó? El 18 de marzo. Entonces, el 18 de marzo se incurre en la infracción. Listo. Luego recién se va a pagar la multa el 10 de enero del 2022. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros vamos a tener que calcular los intereses moratorios, desde la fecha que se incurrió en la multa hasta la fecha en que se regulariza el pago. Listo. Entonces vamos aquí, hay que tener en cuenta que la multa va a ser el 50% del monto no retenido. Primero hay que calcular cuánto es el monto de la retención. Y el monto de la retención va a ser el 8%, en este caso del recibo por honorario. Entonces el 8% de 8.550, ¿cuánto es? 684. Entonces ese es el monto de la retención. ¿Cuánto es la infracción? Es el 50% del tributo no retenido. Entonces, si la retención es 684, la infracción será la mitad, el 50%, 342. Listo. Ahora, hay que tener en cuenta que el Código Tributario ha establecido una multa mínima. Es decir, toda multa no puede ser menor al 5% de la UIT. Ahora, yo utilizo la UIT 4400, que es la UIT 2021. ¿Por qué? Porque es en el 2021 que se incurre en la infracción, ya que el 18 de marzo se paga el recibo por honorario. Es ahí que se incurre en la infracción. Si se hubiese incurrido en el 2022, utilizo la UIT 2022, pero en este caso se incurrió en el 2021, utilizo la UIT 2021 4400. El 5% es 220, entonces la infracción no puede ser menor al 5% de la UIT. Entonces yo comparo el 50% del tributo emitido, 342, con el 5% de la UIT, y elijo el mayor de ambos. ¿Cuál es el mayor? 342. Entonces voy a trabajar con 342. Ahora, como nosotros estamos subsanando voluntariamente, hay que hacerle la rebaja del 90%. ¿Cuánto es el 90% de 342? 307,80 céntimos. A los 342 le quito 307,80 y nos dará 34 soles con 20 céntimos. Esto es lo que yo debería de pagar, pero hay que calcular los intereses moratorios. Entonces, vamos con la tasa de interés moratoria. Ahora, la tasa de interés moratoria ha ido teniendo modificaciones. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando, ya, tenemos aquí una tasa de interés moratoria que ha sido desde el 1 de abril del 2020, en este caso ha sido 1%. Listo. Luego, a partir de abril del 2021, bajó a 0,9%. Esa es la tasa de interés al mes. Es decir, al mes yo voy a tener que pagar un interés moratorio actualmente del 0,9%, antes del 1%. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Recién a partir del 1 de abril del 2021 usamos la tasa de 0,9%. Entonces miren aquí, la infracción, ¿desde qué fecha es? Desde el 18 de marzo del 2021. Entonces, de 18 de marzo al 31 de marzo, ¿cuánto era la tasa? 1%. La tasa del 1% ha tenido vigencia hasta el 31 de marzo del 2021. Recién, desde el 1 de abril hasta ahora, es 0,9%. Y eso estamos verificándolo aquí. Desde el 1 de abril 2021, 0,9%. Antes, 1%. Es lo que estamos colocando aquí. Listo. Ahora, ¿cuántos días han pasado desde la fecha que se incurre en la infracción hasta la fecha que se paga la infracción? Aquí vamos a calcular. Miren, en marzo 2021, 14 días. Del 18 al 31 de marzo hay 14 días, considerando también el 18, 14 días. Abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31 y así vamos avanzando hasta enero 2022, que son 10 días, ya que se ha regularizado el mismo 10 de enero. Si yo sumo todo esto, son 299 días.
Ahora, de estos 299 días, 14 días, que es de marzo de 2021, es tasa 1% y lo demás es 0.9%, ya que se aplica la tasa de 0.9% desde abril 2021. Entonces, yo utilizo para 14 días la tasa de 1%. Si yo divido 1% entre 30, llegaré a la tasa de interés diaria. Ya que yo tengo 14 días, tengo que trabajar con la tasa diaria. Para yo pasar de la tasa mensual a la tasa diaria, divido entre 30. Igual aquí. Entonces, 14, 285. 14 utiliza la tasa mensual de 1%, tasa diaria de 0.033%. 285 días utiliza la tasa mensual de 0.9% y diaria de 0.03%. Multiplico por 34,20 y me va a salir en los 14 días 0.16 céntimos y en los 285 días 2.92, ¿no? Soles y céntimos. Yo sumo ambos, me va a dar de interés 3.08. A mi multa le sumo los intereses y me va a dejar en 37.28. Y esta es la multa que tendremos que pagar a la SUNAT. Ahora, aquí de repente por ahí pueden decir, ¿no? Pero si existe carta inductiva, ¿por qué utilizamos la gradualidad del 90%? Ya, hay que tener en cuenta que la carta inductiva es nada más es un aviso. Ya primero es un aviso, ¿no? La SUNAT nos está dando un aviso para que nosotros de repente subsanemos antes de que nos emita una resolución de multa o de repente antes de que nos fiscalice. Ahora, en este caso, mientras la carta inductiva no muestre expresamente el monto de la infracción, nosotros podemos aplicar la gradualidad máxima, porque hay que tener en cuenta que cuando hay gradualidad inducida ya baja la tasa de descuento. En este caso, en la carta inductiva nada más nos menciona, ¿no? O sea, no detalla exactamente cuánto es el monto de la multa. Entonces, por lo tanto, podemos aplicar la tasa de gradualidad máxima. Bueno, eso sería con respecto a estos casos prácticos que hemos planteado.